Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La bendición del Señor nos permita siempre continuar con el estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando no para tener conocimiento únicamente, sino también para que seamos edificados en Cristo Jesús. Nuestra edificación en la vida espiritual es importante, queridos hermanos. Por eso es necesario que empecemos siempre con una oración, pidiendo la dirección sabia de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre bendito, clamamos a ti en esta mañana. Seas tú guiándonos, Padre, para aprender y conocer más de tu palabra. Señor, gracias porque tú nos estás mostrando en este libro de los Reyes, Señor, que son 2 libros, Primera y Segunda de Reyes. Nos estás haciendo conocer, Señor, la vida y la actividad de cada rey, Señor. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, te damos gracias, Papito Dios. Te encomiendo a todos los que están viendo este video, a todos los que van a escuchar de alguna forma, Señor, esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar en el estudio de la palabra del Señor. Estamos viendo acerca de los reyes que han pasado tanto en Israel como en Judá, porque el reino, como sabemos, como hemos aprendido, hemos conocido, que el reino se había dividido por una actitud mala del rey Salomón, porque Salomón había cambiado su vida, se había hecho de varias mujeres, de muchas mujeres, y también se había enriquecido tanto que se olvidó de Dios e hizo mucha idolatría, cosas terribles. Por eso es que Dios dijo que iba a dividir el reino de Dios. Y el reino había sido entregado a otras personas ajenas que no eran del pueblo de Israel. Por eso yo creo que esta enseñanza es bien clara en decirnos, queridos hermanos, de que esto realmente es una aclaración a nosotros como siervos de Dios. Los reyes en ese tiempo conducían y manejaban Israel y Judá. Hoy en día los siervos de Dios guiamos y conducimos al pueblo de Dios, a las ovejas de Cristo. Por eso es importante esta enseñanza que vemos cómo diferentes reyes pasaron. Algunos, podemos decir un 90% de estos reyes se apartó del camino de Dios. Quizá unos pocos reyes se acercaron e hicieron conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante para nosotros ver y tomar en cuenta las cosas buenas que hicieron estos reyes y rechazar las cosas malas que hicieron estos hombres, ¿no? Empezamos hablando, ¿verdad?, de un Jeroboam que era un siervo de Salomón, y de un Roboam que era hijo de Salomón. Los dos empezaron a conducir lo que era Israel y lo que era Judá. Pero este Jeroboam hizo algo abominable delante de los ojos de Dios. Pese a que Dios le había dicho, no harás, si tú haces conforme a lo que yo te mando, a lo que te enseño, yo voy a bendecir hasta la 3ª y 4ª generación tuya. Pero este hombre se olvidó de Dios, se hizo 2 becerros de oro, ¿verdad? 2 becerros que hizo pecar, no solamente al reino de Israel, sino también a Judá. Porque de alguna forma fueron influenciados a hacer estas cosas malas delante de Dios. Estos becerros de oro, hasta el día de hoy, creo que todavía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la iglesia, todavía conserva. En su corazón todavía hay cosas que el mundo le atrae, hay cosas que el mundo le jala. Por eso yo creo que estamos viendo todo esto, ¿no? Ya en el capítulo 10 hemos visto los diferentes reyes que han pasado, como Jehú, que hizo justicia, por la mano de Dios hizo justicia contra Jezabel, y también hizo muchas cosas terribles, ¿no? Y este Jehú también ejecutó a muchos reyes, entre ellos al hijo de Josafat, como era de la descendencia Ocosías. Primero era Joram. Joram se había unido en matrimonio con la hija de Jezabel, con Atalía,
Atalía también fue ejecutada. Entonces todos hemos ido viendo cómo después aparecieron otros reyes, ¿no? Entre ellos había también sacerdotes como Joiada, que había, esta Atalía había hecho una maldad, había matado a todos los descendientes, a todos los hijos de Ocosías, porque ella tenía la ambición del reino, ¿verdad? Entonces todo eso hemos estado viendo. Y dice que este Joiada, ¿no?, había presentado a Joás, ¿no?, a Joás, y primeramente Joás y todas las cosas que había hecho Dios de alguna forma, como Joás había sido escondido por Jocabed, por Josaba, perdón, por Josaba, era una sierva de Dios que había escondido, era la hermana de Joram, el rey Joram. El rey Joram era el esposo de Atalía, miren qué tremendo. Y Ocosías era su hijo. Y los hijos de Ocosías iban a reinar porque Ocosías había muerto. Y por ascendencia y descendencia de cada rey, sus hijos podían ocupar el trono, uno de sus hijos. Pero Atalía se levantó contra ellos y los mató a todos. Y solamente fue escondido Joás. Este Joás también llegó a gobernar, ¿no? Hizo reparar el templo, hizo tantas cosas Joás. Y dice la palabra del Señor, nos habla también de que este Joás también murió, ¿no? Un día tuvo que dejar, y tenía un hijo que se llamaba Amasías. Este Amasías llegó a reinar, y en ese tiempo había otro reinado en Israel. Por eso es diferente, siempre tenemos que aclarar esta posición. Una cosa era el reino de Israel y otra cosa era el reino de Judá. En el reino de Israel había otro rey que se llamaba Joacás. En el año 23, miren, en ese tiempo todavía era rey Joás, ese niño que había sido rescatado, que ya era todo un hombre, era rey, hijo de Ocosías, ¿ve? Era rey de Judá. Comenzó a reinar Joacás, dice en el capítulo 3, hijo de Jehú. Joacás era hijo de Jehú sobre Israel en Samaria, y reinó, dice este Joacás, miren, 17 años. ¿Pero qué había hecho? Lo malo. Eso es lo terrible de estos reyes. En su mayoría hicieron lo malo. Siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando habla de hijo de Nabat, es el Jeroboam que había empezado, que era siervo de Salomón, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Por eso se enojó Dios y los entregó, dice, en mano de Hazael, que era rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Ahora, el rey de Hazael, el rey se llamaba Ben-Hadad, pero este Hazael, cuando llega a ser rey, también llega a tener un hijo que se llama Ben-Hadad. Miren, es como para decir, repitieron el nombre. A su hijo también, a Hazael, le puso Ben-Hadad, porque este Hazael de alguna forma mató también al rey Ben-Hadad, y quizás como algo de conciencia puso por nombre a su hijo Ben-Hadad. Este Joacás, ¿no?, que era rey de Israel, en algún momento se había arrepentido. Había orado, dice, a Jehová. Y Dios le miró, dice, miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Yo creo que estas palabras también tenemos que aclarar. Cuando hablamos de Siria, era un reino diferente al reino de Asiria. Una cosa era Siria y otra cosa era Siria. Cuando hablamos de Siria, miren, yo quiero mostrarles lo que dice el diccionario acerca de Siria.
Miren, aquí tengo en el diccionario donde dice Sí. Siria. Siria dice, es una palabra abreviada de Asiria, pero no es realmente Asiria. Asiria era otra cosa. Siria dice, tal vez provenía de la palabra babilónica Suri o Aram en el Antiguo Testamento por los arameos. Estos ocupaban un territorio en el siglo XII antes de Cristo. ¿No? Entonces dice, ¿qué más? Dice, a ver, era una cadena montañosa. Al norte por el desierto, dice, de Galilea y Basán. Al oeste por el desierto de Arábigo. Las principales ciudades de Siria, miren, escuche esto, eran Damasco, Antioquía, Biblos, Alepo, Palmira, Carquemis. David los había conquistado, el rey David había conquistado Siria, pero después dice, se independizó nuevamente con Salomón. Salomón dio a torcer su mano y Siria se independizó. Entonces era así. Ahora estos hablaban un idioma que se llamaba el arameo, o también conocido como el siriaco. El idioma hablado en Siria. La Biblia habla de Reina Valera, utiliza la palabra arameo en vez de siriaco. Entonces es importante conocer esto como un conocimiento. Eso era lo que era Siria. ¿No? Más adelante le voy a hablar lo que era Asiria, que es diferente. Entonces dice que Ben-Hadad dice que era rey de Siria. Con esto quedamos, ¿verdad? Y también Hazael llegó a ser rey de Siria. Y Hazael había matado a su rey. Y también por conciencia nombró a su hijo Ben-Hadad. Pero Joacás dice, ¿no? ¿Quién era Joacás? Había orado a Dios, había dicho, Señor, por favor, ayúdanos. Y dio, dice Jehová, Salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Pero con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Anduvieron tras las imágenes de acera que habían permanecido en Samaria, ¿ven? Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo y 10 carros. Con eso estaba. Pero este Joacás también muere. Por eso a partir del verso 8 dice, los hechos de Joacás, todo lo que hizo y sus valentías no están en el libro de Crónicas. Cuando estemos estudiando el libro de Crónicas, vamos a ver. Ahora, ¿qué es una crónica? Quiero dejarles hoy de antemano. Crónica es una... ¿Ustedes se acuerdan o alguna vez he escuchado que en nuestro medio los periódicos no se llamaban antes el diario, jornada o periódico La Razón, ¿no? Sino eran crónicas? Entonces se decía, vamos a comprarnos las crónicas para saber qué está pasando en el país, cuáles son las noticias. Eso es crónica. Cuando lleguemos a crónicas vamos a aclarar también esta situación. Bueno, y dice que murió Joacás con sus padres y reinó en su lugar Joás. Joás había sido también el hijo de Ocosías, ¿verdad? Pero este Joás era otro. Miren, este rey Joacás, que era rey de Israel, a su hijo le puso el nombre de Joás también. O sea, pues no hay que confundirse. Uno era Joás, el hijo de Ocosías, y otro es Joás, el hijo de Joacás. Ascenso de Joás en el trono de Israel. En el año 37 de Joás, rey de Judá, vea que aclara. En ese tiempo todavía era Joás rey de Judá. Comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel. O sea, había dos Joás,
uno en Judá Ujú. y otro en Samaria o en Israel. ¿Y cuántos años había reinado? 17 años, o 16 años, perdón. Reinó, dice, 16 años. ¿Y qué había hecho? También, como estaba en eso metido, había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. No se había apartado de los pecados de este Jeroboam. Igual seguían con la idolatría. Y en ellos anduvo. Y este Joás muere. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá. Porque Amasías era el hijo de Joás, del rey de Judá. Y se habían peleado. Dice que tuvieron guerra contra Amasías, Joás. De Joás murió también con sus padres y se sentó. Miren, qué terrible. Miren, Joás, el rey de Israel, había llegado a tener un hijo que se llamaba Jeroboam, como el Jeroboam que hizo pecar a Israel, le puso ese mismo nombre. No, Y saben que, queridos hermanos, los nombres tienen mucho significado. mm, Jeroboam era un hombre perverso, era un hombre malo, el que era siervo de Salomón, que había llevado a la idolatría al pueblo de Israel. Y Joás, quizás sin meditar, le puso el nombre. No, mi hijo se va a llamar Jeroboam, ¿no? Porque él nos ha hecho conocer a los ídolos. ¿Qué sería? Ya a partir del verso 14 vemos que Eliseo, el profeta de Dios, aquel siervo que había servido a Elías, que había visto la partida de Elías, ¿no? Eliseo había enfermado. Y de esa enfermedad fue la que le llevó a la muerte. Descendió, dice, el rey Joás, rey Joás, que antes que muera rey Joás, había descendido, dice, y había llorado delante de Eliseo y le ha dicho, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces él le recordaba cómo se ha ido Elías en un carro, ¿no? Carro en fuego ardiente. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Y dijo, bueno, era una especie de decirle, mira, si haces esto, vas a tener esto. Y cuando abrió la ventana, dice que empezó, dice, a pesar el arco, y dice que dijo, Eliseo le dijo, es saeta de salvación de Jehová. Y la saeta, dice, será contra Siria, porque herirás a los sirios en la fe hasta consumirlos. Pero Joás tuvo, dice, poca fe. Le dijo que una vez que lances vas a golpear, pero solamente golpeó 1, 2, 3. Entonces le dijo el profeta, porque has golpeado 3 veces nomás, 3 veces solamente vas a derrotar a los sirios. Y si hubieses golpeado 6 o más hubieses derrotado completamente a los sirios. Miren cómo es, ¿no? Hasta eso nos muestra el Señor, nos dice, hijo, tienes que ser obediente. Si Dios te dice algo, haz conforme. ¿Qué pasó con Moisés? Usted se acuerda, ¿verdad? Moisés, cuando el pueblo de Israel no tenía agua en el desierto, le pidieron y dijeron, Moisés, vamos a morir de sed. Y Moisés oró a Dios. Y Dios le dijo, habla a la roca. Pero Moisés se olvidó de que le dijo, habla a la roca. Golpeó la roca. Por cuanto has desobedecido a mi palabra, no vas a entrar en la tierra prometida. Qué terrible. Muerte de Eliseo. Eliseo murió, dice. Murió Eliseo. Y resulta de que en esos días, dice que vinieron una armada de gente, dice, gente armada vino. Y por el susto que estaban, dice que en esos momentos estaban manejando un cadáver a una persona, un hombre que había muerto. Y cuando llegó, dice, cuando se asustaron de que estaba viniendo una banda armada, lo arrojaron dentro de la tumba de Eliseo, al cadáver.
Y cuando llegó, dice, a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hubo un milagro ahí, ¿no? Y luego nos dice de que, miren, eso es lo que había ocurrido en la muerte de Eliseo, ¿no? Miren, un hombre que tocó solamente los huesos de Eliseo y se levantó. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Hazael era el rey. Y a su hijo lo había puesto por Ben-Hadad, ¿no ve? Mas Jehová, dice, tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de la mano de Ben-Hadad, hijo de Esel, las ciudades que éste había tomado en guerra en mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. O sea, quizás hizo una alianza con este Ben-Hadad, hijo de Hazael, porque su padre era terrible, había matado a las mujeres, ¿no? Había cortado inclusive a los bebés, había sacado del vientre de esas mujeres, ¿no? Era un terrible este Hazael. Reinado de Amasías en Judá. Ya nos habla de que Amasías había reinado en Judá. Bueno, pero para no confundirnos vamos a quedar aquí. Miren qué tremendo, ¿no? Qué tremendo las actitudes. Estamos en el capítulo 14. En nuestro próximo estudio vamos a continuar viendo el reinado de Amasías. ¿Quién era Amasías? Era el hijo de Joás, rey de Judá. Aquel niño que había sido rescatado cuando Atalía había matado a todos los hijos de Ocosías. Este rey se llamaba Joás, ¿verdad? Fue rescatado y él reinó en Israel, en Judá, perdón. En Judá dice que reinó bastantes años y él también murió y reinó en su lugar Amasías. Y eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio, el capítulo 14. Ahí vamos a quedar, ¿verdad? Vamos a orar a Dios, por favor. Padre bendito, gracias, Señor, por lo que vamos aprendiendo, vamos conociendo, Señor, las actitudes de los hombres. Dios mío, así como en este tiempo, Dios mío, Señor, a veces, Señor, por la ambición o por, no sé qué decir, Señor, hay mucha gente que se levanta y dice, yo soy pastor, yo también soy pastor, yo también me voy a pastorear, yo también voy a dirigir, cuando sabemos que, Señor, tú haces el llamado. Cuando tú llamas, Señor, tú vas a establecer a un siervo de Dios para predicar tu palabra, para anunciar las cosas que son tuyas, Señor. En nombre de Cristo Jesús, bendecimos al pueblo, al pueblo de Dios, Señor. Bendecimos también a Israel en este tiempo. Yo lo bendigo, Señor. Bendigo para que ellos un día conozcan tu verdad y te conozcan a ti. Pero clamo por la iglesia. Clamo por la iglesia de Cristo, que somos nosotros, Señor. Clamo para que seamos, Señor, reverentes y estemos comprometidos y hagamos las cosas conforme a tu voluntad. Amén. Señor, no nos dejemos llevar por estas cosas que cometieron estos reyes. Señor, siempre, Señor, seamos temerosos de hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, ayúdanos, por favor. Dios Espíritu Santo, ayúdanos, enséñanos, convéncenos de hacer lo mejor delante de nuestro Dios. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estaremos en nuestra próxima reunión.